Ok, ¿me oyen bien? Sí, Ok, bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer diabetes mellitus tipo 2 y el equipo está compuesto por Alvarado Hernández José Alejandro, Arieta Callejas Jessica Naomi y por mí, que soy Carmen Crisostomo Linda Leticia. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Vamos a empezar con el concepto de la diabetes mellitus tipo 2, que pues me gustó mucho que es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo, que se refiere a que es multifactorial, en donde van a ver la participación de cierta predisposición hereditaria con participación de diversos factores ambientales, que se va a caracterizar por una hiperglucemia crónica debido a una deficiencia en la producción de la insulina, que ahorita lo vamos a ver a nivel fisiopatológico. Y una definición más fisiopatológica se va a decir que es un conjunto de situaciones patológicas que culminan en la hiperglucemia crónica debido a un defecto en la acción o en la producción de la insulina. La que sigue, por favor. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes clasifica, dio una clasificación en el 2020 que lo divide en cuatro. En la diabetes lo divide en cuatro dependiendo de la fisiopatología de cada una. En la diabetes tipo 1, que fue la que vimos ayer, pues es causada generalmente por la destrucción autoinmune de las células beta que suelen provocar una deficiencia absoluta de la insulina. La diabetes tipo 2, que es de la que vamos a hablar hoy, la define como que es causada por la pérdida progresiva de la secreción de las células beta con una frecuencia superpuesta a una situación basal de resistencia a la insulina, que ahorita lo vamos a ver a nivel fisiopatológico más a fondo. La diabetes mellitus gestacional, que igual ya la vimos, que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero que pues no existe un antecedente de diabetes. Y otros específicos como síndrome de diabetes monogénica, como el MOD, como enfermedades del páncreas exócrino, como la fibrosis quística y diabetes inducida por fármacos o por productos químicos. Otra clasificación pues la divide en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1. Yo encontré varias definiciones cuando la busqué y pues lo refería como diabetes del adulto o diabetes no insulino dependiente, pero pues estos términos ya no son utilizados, ya que se ha visto que la diabetes tipo 2 también se puede presentar en niños o en los adolescentes obesos y también puede llegarse a un descontrol del tratamiento y puede llegar que los pacientes con diabetes tipo 2 pues sean insulino dependientes. La que sigue, por favor. Ahora, respecto a la epidemiología, en los últimos años las cifras de diabetes mellitus tipo 2 pues han aumentado considerablemente. De hecho, se encontró que en 2014 había 422 millones de adultos que tenían diabetes, a comparación de los 108 millones que había en 1980. Y se prevé que para el 2040 esta cifra aumente hasta alcanzar los 642 millones de afectados. La prevalencia mundial de diabetes casi se ha duplicado desde el 2014, pues ha incrementado, ha pasado del 4.7 al 8.5 en la población adulta. Estas cifras nos advierten sobre un incremento en los factores de riesgo, sobre todo sobrepeso y obesidad. En la última década, la prevalencia de diabetes ha aumentado más rápido en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos, como es el caso de Estados Unidos. Y bueno, en 2012 se tienen cifras de que la diabetes provocó 1.5 millones de muertes en ese año. Este tipo de diabetes se observa más en adultos mayores, pero últimamente se ha observado más en niños, adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo por el incremento en los niveles de obesidad, sedentarismo y de una dieta inadecuada. Esta diabetes tipo 2, también conocida como no insulino dependiente o diabetes del adulto, representa del 90 al 95% de todos los casos de diabetes en el mundo. Y respecto a México, para el año 2014, la Federación Mexicana de Diabetes determinó que existen 4 millones de personas con este padecimiento en nuestro país. Los estados
que tienen mayor prevalencia son la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Esto representó pues un gasto importante, el cual fue de 3.430 millones de dólares al año por la atención y el manejo de las complicaciones de estos pacientes. Y se estima que en nuestro país 1 de cada 11 adultos vive con diabetes. De esta cifra, las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen una edad entre 40 y 59 años. Y bueno, el padecer esta enfermedad pues va a aumentar el riesgo de presentar complicaciones como son las cardiopatías, el accidente vascular cerebral, esto en el 50% de los pacientes. También tenemos a la neuropatía, que combinada con la reducción de los flujos sanguíneos incrementa el riesgo de úlceras en extremidades y una posterior amputación, igual en el 50% de estos pacientes. Y también tenemos a la retinopatía diabética, que se ha calculado que afecta en un periodo de 15 años al 2% de nuestros pacientes, ocasionando ceguera, y un 10% de estos solo sufre deterioro visual. Y en el caso de la insuficiencia renal, que también es otra de nuestras complicaciones, esta afecta solamente un 10 a 20% de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora en cuanto a la etiología, pues tenemos que esta patología, por definición, va a ser caracterizada por un estado de hiperglucemia en el cual va a existir una secreción alterada de la insulina y una resistencia a la insulina también. Y bueno, como tal sabemos que esta afección directamente de la insulina nos puede provocar una disminución de sus actividades anabólicas, que vienen siendo pues la construcción o la formación de proteínas, de lípidos y de glucógeno. Y esta, si se ve inhibida, pues esto lo que puede provocar es una gluconeogénesis excesiva que puede incrementar a su vez la hiperglucemia, el estado de hiperglucemia. Y también esto se ve afectado por el hecho de la lipólisis anormal, ya que la insulina normalmente lo que hace es que estimula la lipogénesis y cuando se encuentra pues desactivada o se encuentra participando más glucagón, y esto puede predisponer al desarrollo también de la hiperglucemia, perdón. Y otra de las características de la lipólisis normal es que también se ha asociado a que las personas pueden padecer problemas de hiperlipidemias con ello. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que lo más importante aquí vienen siendo la historia familiar. Primeramente, nos habla de que las personas que tengan un familiar de primer grado, ya sea que sean sus padres o que sea su hijo, la relación con el que se puede desarrollar diabetes mellitus es aproximadamente de 4 veces mayor. Otra característica viene siendo las etnias, que principalmente se da en personas provenientes de África, también de Asia y los latinos específicamente. Una de las características más importantes de las etnias es que se mencionaba que las personas provenientes de Asia y también de las islas del Pacífico pueden tener una mayor predisposición a padecer diabetes. Y otro factor de riesgo viene siendo la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo porque esto puede incrementar la intolerancia a la glucosa y como bien sabemos, pues en el estado de la obesidad se encuentra aumentado esta insensibilidad a la insulina. Entonces, la obesidad, pues como tal, no es solamente va a ser un factor de riesgo para nuestra patología, sino que también significa un factor de riesgo cardiovascular. Y como bien sabemos, pues la mayoría de las personas que padecen diabetes mellitus, los factores cardiovasculares son los que terminan por acabar sus vidas. Y otra de las características viene siendo de que las personas presentan factores de riesgo con el simple hecho de padecer sobrepeso, es decir, con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado. E inclusive en algunas bibliografías mencionan que las personas asiáticas y las personas provenientes de las islas del Pacífico se les llega a considerar que como factor de riesgo es que tengan mayor de 23 kilogramos sobre metro cuadrado. Y bueno, en cuanto al estilo de vida, tenemos que la principal característica viene siendo el ejercicio y se ha asociado a que aquellas personas que realicen ejercicio en su vida, pues en su vida diaria, pues puede provocarles como un factor
protector para el desarrollo de la diabetes mellitus, pero para aquellas personas que nunca han realizado ejercicio durante toda su vida o que no realicen ejercicio durante su etapa adulta, el factor de riesgo para padecer diabetes mellitus es mayor. También se ha relacionado el aspecto del tabaquismo, y esto más que nada va... Una pregunta. Sí, doctor. ¿Qué hace el ejercicio para prevenir el desarrollo de la diabetes? Pues se ha asociado a que disminuye la insensibilidad a la insulina y el ¿Y qué aumento de la otra? secreción de la misma. Ajá, pero ¿qué Aumenta otra? la captación de glucosa por parte del músculo, doctor. Ajá, ¿qué otra? También lo que hace, bueno, más que nada eso, porque debido a que el músculo no puede, ay Dios, le hace falta una enzima. Iba GLUT4. Promueve la glucólisis. Espera. Bien. Y en relación al número de receptores de insulina, Los incrementan. incrementa el número de receptores de la insulina a nivel periférico, a nivel muscular, y entonces eso favorece la utilización de la insulina, evita la hiperinsulinemia y favorece la captación de glucosa, ¿no? El ejercicio por eso el ejercicio es tan importante para el tratamiento, dentro del tratamiento, incluso de la prevención de la diabetes mellitus. ¿Sale? Sí, doctor. Doctor, muchas gracias. Seguimos. Y bueno, en cuanto al tabaquismo, aquí se hacía mención porque el simple hecho de fumar aumenta la concentración de glucosa en sangre, aumenta también la insensibilidad a la insulina y se ha visto demostrado que también aumenta la distribución de la grasa abdominal, siendo también un factor de riesgo de obesidad. Otra de las características es que en el tratamiento, por ejemplo, el tabaquismo, cuando se deja de fumar, este cambia, bueno, primeramente se reconoce como un factor de riesgo, como un factor protector para padecer diabetes mellitus, pero se ha mencionado que se asocia como un factor de riesgo cuando se encuentra 5 a 7 años posterior al dejar el hábito tabáquico. En cuanto al sueño, esto hacía mención más que nada por el aspecto de que aquellas personas que no tienen un sueño bueno, el cual bueno, se define con un sueño aproximadamente de 8 a 9 horas empleado, se dice que estas personas tienen una asociación relacionada con el aspecto de la liberación de la melatonina y que se ve reflejada por aspectos de problemas en el sueño. Y esta liberación de la melatonina se ve reflejada como un factor de riesgo en aquellos pacientes que presentan una disminución de esta. Ok. Y bueno, después tenemos los medicamentos. Los medicamentos son bastante... El sueño, perdón. El Sí, el sueño, sueño. la gente puede dormir 10 horas, ¿verdad? Pero el Ujú. sueño tiene que ser reparador. Ese sería algo muy importante. Que el sueño sea reparador, porque hay gente que duerme 10 horas, 15 horas y no tienen un sueño reparador. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Bueno. Y bueno, en cuanto a los medicamentos, aquí son bastantes y bueno, traté como que dar los más importantes. Se mencionaba que los medicamentos, estos eran principalmente las fluoroquinolonas, los antirretrovirales, los antipsicóticos, los betabloqueadores, los diuréticos como las tiazidas y los vasopresores. Aquí, pues, más que nada lo que mencionaba es que muchos de ellos van a estar relacionados con el aumento de la insensibilidad a la insulina y la disminución de la secreción de la misma. Además de que, por ejemplo, en las tiazidas, que se menciona que estas pueden provocar una disminución del potasio total, mientras que en los vasopresores, estos incrementan la glucogenólisis o incrementan también la gluconeogénesis hepática y también la acción de glucagón y disminuyen la acción de la insulina. En cuanto a las comorbilidades, tenemos que aquí, pues, como anteriormente lo comentaron mis compañeras, pues las personas que hayan padecido diabetes gestacional, enfermedades cardiovasculares en las cuales se señala específicamente que es la hipertensión arterial y un antecedente de infarto agudo al miocardio, y también en aquellas personas, mujeres que hayan padecido el síndrome de ovario poliquístico, que padezcan más bien. Y bueno, en cuanto a los factores dietéticos, aquí tanto la guía de práctica clínica como la mayoría de la bibliografía pues, menciona que un factor de riesgo importante para diabetes mellitus viene siendo la dieta occidental.
la cual se caracteriza por tener mayor consumo de carnes rojas, comida procesada y alimentos endulcorados. A su vez, también aquellas personas que presentan un mayor consumo de bebidas endulcoradas son las que pueden padecer también con mayor frecuencia esta patología. E inclusive llegué a observar que en algunas literaturas llegan a mencionar que la deficiencia de la vitamina D puede jugar un papel importante en esta patología, aunque se la ha visto como más que nada como una asociación, debido a que se relaciona que en las personas que tienen obesidad, va a haber una deficiencia de vitamina D conforme van pasando por los estadios de la obesidad. Y después, en cuanto a los factores dietéticos protectores, viene siendo la dieta mediterránea, la cual se caracteriza por tener grandes cantidades de frutas, de verduras. También se menciona de nueces, de granos y de aceite de oliva. Y esto, bueno, se ha visto en un estudio que se realizó en personas españolas, que les ha ayudado a disminuir el riesgo de padecer diabetes mellitus en 4.4 años. También encontré otra que venía siendo de los lácteos. Y aquí se mencionaba más que nada porque los lácteos tienen como una protección por medio de los ácidos grasos provenientes de los animales rumiantes, que bueno, como bien sabemos, pues los rumiantes son los que producen la leche. Y pues también más que nada por la acción del ácido graso, el palmitato. Y finalmente, en cuanto a las frutas, encontré que estas pueden ser tanto protectoras como no protectoras, debido a que bueno, principalmente se menciona que las protectoras son las uvas, manzanas, plátanos y peras, mientras que las que no protegen al organismo vienen siendo las fresas, duraznos y naranjas. Y bueno, eso es lo más importante aquí en el aspecto de factores dietéticos. Ok. Bueno, y ya vamos a empezar un poquito con la fisiopatología, pero pues para entenderle vamos a hablar un poquito de la anatomía fisiológica. Ahora, pues como sabemos, pues el páncreas es un órgano tanto endocrino como exocrino. Las células exocrinas van a ser los acinos pancreáticos y la célula endocrina van a ser los islotes de Langerhans. Los acinos pancreáticos, su principal función es la producción de enzimas digestivas que van a actuar a nivel digestivo. Y pues los islotes de Langerhans van a tener, va a tener la producción de ciertas, bueno, va a estar compuesta por ciertas células que van a producir ciertas hormonas que ahorita vamos a hablar. Los islotes de Langerhans representan alrededor de entre el 1 al 2% del total del páncreas. Esto quiere decir que es de entre el 1 al 1.5 gramos en un adulto promedio. Las células que va a contener van a ser células alfa, que van a producir glucagón y proglucagón, las células beta, que van a producir insulina, péptido C, proinsulina y GABA, que van a ser las que ahorita vamos a ver más a fondo, las células delta o D, que van a producir somatostatina, las células epsilon, que van a producir grelina, y las células PP o gamma, que van a producir propéptido pancreático. La que sigue, por favor. Mejor dile glucagón, doctora. Ok, glucagón. Y con respecto a la fisiología, pues vamos a hablar un poquito de la producción de la insulina. Pues como ya vimos, esta va a estar dada por las células beta pancreáticas. Esta va a empezar a nivel del núcleo con la producción de RNA mensajero para la producción de la preproinsulina. Esta preproinsulina va a tener su síntesis en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí esta va a fragmentarse por acción de varias enzimas microsómicas que la van a hacer que viaje a través de pequeñas vesículas hacia lo que sería el aparato de Golgi, en donde va a ser empaquetada en proinsulina y en gránulos secretores recubiertos que pues ya nos van a dar la proinsulina, que al ser liberada por estos gránulos pues nos va a hacer ya la insulina. Para que se lleve a cabo este proceso, pues vamos a tener dos canales que van a ser muy importantes, que es el canal de potasio sensible a ATP y el canal de calcio sensible a voltaje. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Ahora, vamos a tener que, como todo, pues va a necesitar la célula de energía para la producción de la insulina. La glucosa va a entrar a través del transportador GLUT2 hacia la célula beta pancreática, en donde va a... Un favor, Sotevenos señalando con tu cursor
Ándale. Sí, porque como es mucha raya, se puede perder uno. Sí, ok, gracias. Por favor. Sí. Bueno, vamos a tener que por medio del transportador GLUT2 mandar esta glucosa y por medio de la glucólisis pues va a permitir la formación de ATP a través del ciclo de Krebs. Ahora, va a haber un aumento de lo que sería el ATP, el cual va a producir que se inhiban los canales sensibles de potasio sensibles a ATP, creando el cierre de este canal que a su vez va a dar una despolarización. Esta despolarización lo que va a hacer es activar el canal de calcio sensible a voltaje y va a permitir la entrada de calcio. Este calcio a su vez va a aumentar gracias a la liberación de calcio inducida por calcio, que va a ser la principal precursora de que éste se libere por medio de la exocitosis y pues se libere lo que sería la insulina. Ahora, en donde está el receptor de calcio, perdón, el canal de potasio sensible a ATP, hay un correceptor que va a ser el SUR. Ahí es donde van a actuar las sulfonilureas. Como sabemos, pues las sulfonilureas van a despolarizar o van a actuar como un despolarizante de la célula beta, generando la mayor producción de insulina. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, una vez que la insulina es liberada al torrente sanguíneo, pues va a llegar a sus receptores. El receptor de la insulina va a ser un receptor tirosincinasa. Este va a tener dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta transmembrana, que es la que estamos señalando. Esta, pues al momento de que se une a la insulina, va, va, va a producirse una autofosforilación. Esta va a activar dos rutas intracelulares. Una va a ser la vía mitogénica y otra va a ser la vía metabólica, en donde se va a basar la fisiopatología. La vía mitogénica, pues por medio de la activación del gen RAS y por medio de una cascada de mapsinasas, va a producir el crecimiento y la diferenciación celular. Y ahora la ruta que más nos importa, que es la vía metabólica, va a activarse el fosfato de inositol 3, que esta a su vez va a activar a diversas subunidades, a diversos sustratos receptores de insulina, que va a ser el PDK1, el PDK2 y el AKT. El AKT. El AKT es muy importante ya que este va a crear los efectos o los productos de la insulina. Primero va a activar al gen mTOR, que va a aumentar la síntesis proteica. Como sabemos, la insulina es un bueno, va a aumentar la síntesis, se me fue la palabra, bueno, ahora se lo digo, la síntesis de las proteínas. También va a inhibir lo que sería el FOX. Al ser inhibido, va a aumentar la adipogénesis. Esto, pues, va a permitir el almacenamiento de los adipocitos, bueno, el almacenamiento de grasa en los adipocitos. En ausencia de la insulina, pues vamos a crear la lipólisis, que es también un mecanismo sumamente importante para entender la fisiopatología de la diabetes. Va a su vez a inhibir a la GSK3, que al ser inhibido va a aumentar la síntesis de glucógeno. Como también sabemos, pues la insulina va a ser glucogeneolítica, o sea, va a aumentar el almacenamiento de la glucosa. También va a inhibir un sustrato muy importante que es el AS160. Este es muy importante ya que va a permitir que se activen ciertos mediadores que van a actuar, aumentando o ayudando al transporte de los GLUT, al transporte de los GLUT hacia la membrana. Estos GLUT, como ya lo sabemos, bueno, como por eso los voy a explicar, pues van a ser sensibles a la insulina. Entonces, pues van a crear que a nivel normal, si no hubiera fisiopatología, pues que los órganos diana, pues sean sensibles a la insulina. Entonces, cuando nosotros, cuando está la diabetes, pues vamos a tener que estos GLUT, bueno, que toda esta vía no se va a llevar a cabo de forma correcta.
Por lo tanto, pues un aspecto muy importante es que los GLUT pues no van a llevar a cabo su función, se van a quedar adentro de la membrana, dentro de la membrana, no van a llegar a la membrana y pues no van a, los órganos no van a ser sensibles a la insulina y por lo tanto pues va a haber una insensibilización a la glucosa provocando una hiperglucemia. La que sigue, por favor. O sea, no se expone, ¿verdad? Exacto, no se expone y por lo tanto pues, pues no va a captar insulina y pues la insulina, bueno, no se van a liberar los LUT que son sensibles a insulina y por lo tanto pues estos van a ser los que permitan la entrada de la glucosa y La glucosa. al no haber estos pues la glucosa se va a quedar a nivel del torrente sanguíneo y no va a poder internalizarse hacia los tejidos diana. Así es. La que sigue, por favor. Ahora, pues aquí les puse acerca de los efectos pues, endocrinos de la insulina, que a nivel del hígado, pues en las vías catabólicas, pues va a inhibir la glucogenólisis. Entonces, va a permitir el almacenamiento de glucosa por medio de la gluconeogénesis. Va a inhibir la conversión de ácidos grasos a aminoácidos en cetoácidos, que pues también van a ser productos que podrían llegar a aumentar pues esta fisiopatología. A nivel del músculo va a promover la síntesis de proteína, va a aumentar la síntesis de glucógeno y a nivel del tejido adiposo pues va a aumentar el almacenamiento de los triglicéridos que pues como ya vimos, si a su ausencia pues va a aumentar la lipólisis. El GLUT4 es sumamente importante porque pues va a ser el único GLUT que va a ser sensible a la insulina y se va a encontrar principalmente en sus tejidos diana, van a ser el miocardio, el músculo estriado y el tejido adiposo. La que sigue, por favor. Entonces, las bases de bueno, una vez entendido un poquito lo que sería la fisiología, pues vamos a hablar acerca de la fisiopatología. La fisiopatología se va a basar en el desequilibrio entre la producción de insulina y sus requerimientos. La historia natural de la enfermedad se va a dividir en tres fases. En un estado hiperinsulinismo euglucémico, esto se va a referir a que pues este aumento de glucosa va a aumentar la síntesis de insulina y esta va a estar a su límite y pues va a estar sumamente alta, que pues va a llegar a mantener a la glicemia normal. Sin embargo, pues este estado compensatorio pues va, va a fallar en algún momento y pues vamos a tener ya lo que sería un hiperinsulinismo con una hiperglucemia que ya no se va a, bueno, se va a mantener, sin embargo, pues al momento de que este falle, esta insulina, pues esta producción de insulina va a disminuir y por lo tanto ya no va a lograr mantener los niveles de glicemia normales y se va a mantener alta de forma crónica, que es la fisiopatología de la diabetes. Ahora, Ahí perdón, doctora, ahí no es hipoinsulinismo hiperglucémico. sí, es lo que me acabo de dar cuenta. Disculpe, doctor. Bueno, ok. La que sigue, por favor. Ahora, la regulación en el metabolismo de la glucosa. Esto es muy importante, pues se va a llevar a cabo a través de la insulina y del glucagón. Cuando suben los niveles de glucosa en sangre, pues el páncreas va a secretar mayor cantidad de insulina para que esta glucosa pues sea internalizada y pues se almacene por medio del glucógeno. Ahora, cuando baja la glucosa en sangre, se va a liberar a través de las células alfa del páncreas el glucagón, que de manera contraria va a permitir la glucogenólisis para que se produzca la glucosa. Y pues es muy importante entender esto porque pues ahorita vamos a ver ciertos puntos donde va a ser punto clave el glucagón. La que sigue, por favor. Glucagón, doctora. Glucagón, perdón. Y muy bien. La resistencia a la insulina pues va a estar dada a través de pues este mecanismo compensatorio va a sobrepasar va a sobrepasar pues el límite
y va a aumentar, va a destruir, bueno, ahorita se los voy a explicar un poquito más a fondo, pero pues va a aumentar la destrucción de estos islotes, de estas células beta pancreáticas, y cuando esta disminuye en su total un 80% de estas células, pues va a haber un agotamiento funcional de las células beta que va a disminuir la producción de la insulina. Ahora, esto es a nivel de páncreas, a nivel de los adipocitos, pues estos van al no haber insulina, pues se va a aumentar la lipólisis y esto va a aumentar los ácidos grasos libres. Estos van a producir algo que se llama lipotoxicidad, que se los voy a explicar un poquito más a fondo, que pues también va a aumentar pues la fisiopatología. En el músculo, pues al no producirse o al que no lleguen los GLUT hacia la membrana, pues va a disminuir la captación de glucosa, lo que nos va a llevar a una hiperglucemia. Y en el hígado, pues debido a que no se la debido a que pues los órganos no internalizan esta glucosa, pues va a haber, bueno, va a tener un proceso en el cual va a decir que no hay glucosa. Entonces va a aumentar la producción de glucosa por medio de la glucogenólisis y de la neoglucogénesis, y pues también va a causar este estado de hiperglucemia que nos va a causar la glucotoxicidad, y pues estos a su vez van a aumentar el agotamiento funcional de las células beta y pues van a ver una alteración en la secreción de la insulina. La que sigue, por favor. En los libros donde están leyendo así lo denominan, neoglucogénesis. A ver, regrésate tantito. Sí. Así donde dice hígado, producción de glucosa, glucogenólisis y neoglucogénesis. Bueno, porque yo siempre leía, he dicho gluconeogénesis. Incluso creo que es más difícil decir neoglucogénesis, ¿no? Sí. Bueno, yo lo digo gluconeogénesis y así lo había leído siempre, pero bueno, les pregunto por qué. Es que creo que se confunde con glucogenogénesis, doctor. ¿Verdad? Así es. Bueno. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener que De Fronzo, que es un endocrinólogo, va a permitirnos una serie de pasos para ver todo el proceso fisiopatológico que contribuiría a la diabetes. El, para empezar, pues él lo denomina como el triunvirato, que pues van a haber tres órganos principales, que va a ser el tejido adiposo y músculo, que va a haber una insensibilización a la glucosa, por lo que ya vimos en la resistencia, que nos va a crear una resistencia a la insulina, esto debido a un exceso en la glucosa, que pues como ya lo vimos, al haber este aumento en la glucosa, pues no, el mecanismo compensador de la insulina va a fallar y por lo tanto va a ocasionar que los órganos dejen de recibir esta glucosa. Y por lo tanto, al no internalizarse esta insulina, a su vez, al haber resistencia a la insulina, pues va a haber una supresión de las vías metabólicas de las que ya hablamos, que, que van a llevar a que van a ocasionar pues esta hiperglucemia crónica. A nivel de hígado, pues va a haber un aumento en la producción de glucosa debido a que pues los órganos no están recibiendo la glucosa necesaria y están mandando señales hacia el organismo de que pues no hay suficiente glucosa para cada uno de los órganos. Y a nivel pancreático, pues esta sobrecompensación del páncreas al tratar de aumentar la producción de insulina va a aumentar el estrés celular, lo que va a llevar a una hipertrofia tisular y a una pronta disfunción de lo que serían las células beta pancreáticas, que pues al esta disfunción en el 80% de estas células, pues no va a poder compensar la hiperglucemia. La que sigue, por favor. El siguiente órgano, bueno, lo denomina como cuarteto disarmónico, que el siguiente órgano va a ser el tejido adiposo a través de la lipólisis. La lipólisis va a ser función como vía alterna de la producción de glucosa. Como ya vimos,
pues el tejido sigue pidiendo glucosa porque esta glucosa no puede entrar al tejido. Entonces, esta lipólisis va a aumentar ciertas adiponectinas. Ciertas, unas van a ser, bueno, se les denomina adiponectinas buenas y otras van a ser adiponectinas malas. Los efectos benéficos, pues va a ser la producción de leptina, que esta va a producir una disminución en la ingesta calórica y va a su vez dar una sensibilización a la insulina. Y la adiponectina, pues también va a ser benéfica, ya que también va a producir una sensibilización a la insulina a nivel de músculo y a nivel de tejido hepático, y también va a ser antiterogénica, o sea, va a disminuir pues que se produzcan los ácidos grasos libres. Pero pues al haber un aumento en lo que sería la lipólisis descontrolado, también va a producir ciertos productos proinflamatorios, como va a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina C, la resistina, que pues lo que van a ocasionar es un estado proinflamatorio, dando como resultado una disfunción celular, un estrés oxidativo, que pues lo que va a ocasionar es la mayor resistencia a la insulina, porque va a lisar estos sustratos receptores de la insulina, o sea, los GLUTs, y pues no va a permitir internalizar la glucosa. Y esto nos va a crear este estado de lipotoxicidad. Y también nos va a producir el angiotensinógeno, que lo que va a causar, pues va a ser una hipertensión, ya que va a tener cierta activación de las vías fibrinolíticas y pues nos va a producir hipertensión. Aquí es muy importante señalar que hay un mecanismo compensador, que sería el PEPAR gamma, que es un receptor intracelular que al haber lipólisis, pues va a activarse y va a evitar esta lipólisis y va a aumentar la sensibilización a la insulina. Es muy importante mencionarlo, ya que este mecanismo compensador van a haber fármacos que van a actuar en este mecanismo, que van a ser las tiazolidineriona, que pues lo que van a producir es una estimulación mayor de este receptor nuclear PEPAR gamma, aumentando pues aumentando la liberación de insulina, que va a disminuir la resistencia a la insulina y va a evitar a su vez la lipólisis. La que sigue, por favor. El siguiente órgano, bueno, se le va a llamar quinteto, y el siguiente órgano es, bueno, Esos es nombrecitos se los pusieron los endocrinos, ¿ah? sí, es un Se le estaban endocrinólogo. tronando, yo creo. Exacto. Y esta pues va a referirse a la disfunción en el efecto de las sincretinas. Bueno, pues, ¿qué son las sincretinas? Pues las sincretinas van a ser hormonas que se van a producir a nivel digestivo como un mecanismo compensador. Esta, Algunos alumnos, ¿me permiten un minuto? sí, doctor. Por favor. Pues va a estar dado por la disfunción en el efecto de las sincretinas.
Entonces, las incretinas van a ser hormonas gastrointestinales que van a funcionar como un mecanismo compensador. Estas van a ser la GLP-1 y el péptido similar al glucagón, perdón, que pues al haber un aumento en la glucosa, pues va a haber un aumento en las incretinas. Esto va a ocasionar varios efectos. Un efecto en el páncreas pues va a ser la supresión de la secreción de glucagón y va a mejorar la secreción de la insulina. A nivel del cerebro pues va a haber efectos en la desaceleración del vaciado gástrico y a su vez va a reducir la ingesta de alimentos. Y esto, pues lo que esto va a ser a nivel, pues funcional. Debido a este aumento excesivo de incretinas como mecanismo compensador, pues va a haber una resistencia a las incretinas. Entonces, pues a nivel fisiopatológico, pues esto es lo que le va a dar, pues las bases, pues a que siga aumentando la glucemia. Ahora, esto es muy importante porque pues aquí van a actuar otros fármacos como son los agonistas de la GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. ¿Qué es la DPP-4? Pues la DPP-4 va a ser un péptido que lo que va a hacer es degradar la GLP-1. Entonces, pues al inhibir esta DPP-4, pues va a aumentar la síntesis de la GLP-1. Y pues los agonistas de la GLP-1 pues van a aumentar pues todos estos efectos benéficos. La que sigue, por favor. Muy bien. El sexteto pues va a estar dado por un aumento en la producción de glucagón, que pues, pues como ya vimos como mecanismo, pues, al que los órganos estén insensibilizados a la glucosa, o que haya una cierta resistencia a la glucosa, pues va a hacer que se produzca más glucagón, lo que nos va a ocasionar la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que pues lo que van a llevar es a un aumento de la glucosa y a una hiperglucemia. La que sigue, por favor. Y el septeto va a estar dado por el riñón. Pues pues como ya sabemos, va a reabsorber glucosa a través de dos receptores que va a ser el SGLT1 y el SGLT2. Estos, bueno, por medio de que el organismo le está diciendo que no hay glucosa suficiente para todos los órganos, pues va a aumentar su umbral. El umbral de filtración normal de la nefrona para la glucosa es de 180 gramos y lo puede llegar a aumentar hasta 220, 240. Esto pues va a ocasionar un estado hiperosmolar porque va a aumentar el sodio. Sin embargo, pues al haber este estado hiperosmolar, pues va a aumentar la permeabilidad para que salga soluto. Sin embargo, pues va a crear deshidratación, que a su vez va a aumentar aún más la osmolaridad y nos va a producir la poliuria. Es muy importante ya que también aquí van a actuar un fármaco que van a ser los inhibidores de la SGLT2, que pues van a disminuir este umbral de filtración. La que sigue, por favor. Muy bien. Y por último vamos a tener el octeto ominoso, que es muy conocido, que va a estar dado por el cerebro. Y pues como sabemos, pues el cerebro es sensible a la leptina. La leptina lo que va a ocasionar, pues como ya lo vimos un poquito este, en lo que serían el cuarteto, que estos van a ser productos. Estos van a ser incretinas que lo que nos van a ocasionar es una regulación negativa del centro regulador del hambre. Este centro regulador del hambre va a estar dado por el núcleo lateral, que va a ser a su vez parte del núcleo ventromedial. Se va a ver inhibido ya que pues, al haber un aumento de glucosa va a aumentar la leptina va a tratar de compensar regulando negativamente el centro del hambre. Sin embargo, pues
al haber mucha leptina, pues va a haber cierta resistencia, va a disminuir los receptores de la leptina, inhibiéndose por completo este efecto regulador negativo y va a permitir que el núcleo lateral pues lleve a cabo pues el apetito y por lo tanto va a producir que nuestro paciente pues tenga menor saciedad y pues mayor consumo de ingesta calórica, que va a aumentar pues la hiperglucemia. La que sigue, por favor. Y pues el octeto minoso, pues ya vamos a tener aquí cada uno de los órganos que, El final. el final, que pues ya van a hablar acerca de toda la fisiopatología de la diabetes. La que sigue, por favor. Y por último, pues aquí este es un esquema en donde lo divide por, pues es el octeto, y lo divide también a su vez en cada uno de los fármacos y en dónde van a actuar. No sé si hay alguna duda de la fisiopatología. No, está muy bien. Ok. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, prácticamente con la fisiopatología pues ya queda entendido a qué se debe el cuadro clínico de esta enfermedad y lo vamos a dividir en agudo y crónico. Dentro de los síntomas agudos tenemos a la pérdida de peso, que es uno de los síntomas principales y se debe a que la glucosa pues no se internaliza en la célula y esta tiene que realizar procesos metabólicos para obtener energía, como son catabolismo. Es por ello que se pierde peso y además nuestro paciente pues va a estar asténico. También tenemos a la poliuria, polidipsia y polifagia, que ya nos explicó Linda por qué. Y estos síntomas pues son conocidos como las 4 polis de la diabetes y pueden o no presentarse en conjunto. Si estos síntomas progresan debido a una falta de apego al tratamiento, pues tendremos los síntomas crónicos o complicaciones. ¿Le puedes dar clic, por favor? Los cuales van a ser neuropatía, nefropatía, angiopatía y cardiopatía principalmente. Estas son las famosas TIAs, como mnemotecnia, y pues tiene sentido utilizar el nombre, relacionar el nombre o utilizarlo como mnemotecnia, ya que las TIAs son crónicas, es decir, tu tía pues es mayor que tú en cuanto a edad, entonces lo relacionas con crónico. También nuestros pacientes pueden presentar algo que se conoce como acantosis nigricans. Esto es un trastorno de la piel que se caracteriza por hiperpigmentación, hiperkeratosis y papilomatosis. Oye, perdón, doctor, ¿en dónde estás? Ay, soy la Estoy que tiene perdido. foto No, de... pero estoy perdido en tu diapositiva. Ay, es que no se ve mi cursor. En acantosis nigricans es donde está el... ya puse el cursor ahí. Ok. Sí. Este trastorno de la piel se va a manifestar como lesiones aterciopeladas de color café negruzco en la parte posterior del cuello, pero también se puede presentar en otras áreas del cuerpo, especialmente aquellas que son propensas a la transpiración y a la fricción. Esta alteración cutánea se asocia con defectos en la acción de la insulina, como pueden ser resistencia a la insulina, alteración del metabolismo de los carbohidratos, como es una glucemia alterada en ayuno, intolerancia a la glucosa y otras endocrinopatías. También se ha asociado con neoplasmas malignos, especialmente con adenocarcinomas, pero pues ese es otro tema. También Y se ve bueno, mucho en las axilas. el aumento de las concentraciones circulantes de insulina que se manifiesta en la hiperinsulinemia provoca la unión y la estimulación de los receptores de insulina y de factores de crecimiento en los queratinocitos y en los fibroblastos dérmicos. Es por esto que se torna de este color. De color. Ajá. Y y se ve así esta lesión hiperkeratosa. Por lo tanto, pues la acantosis nigricans puede ser un marcador clínico de hiperinsulinemia o de otra endocrinopatía y pues es común que lo vemos en diabetes, pero leí que es un poco más común en niños sí, en jóvenes que en adultos cuando se desarrolla diabetes.
Y la que sigue, por favor. Bueno, ahora respecto al diagnóstico. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Bueno, nos recomienda el uso del test FINDRIS, el cual es una prueba de tipo cuestionario que nos va a servir como tamizaje para factores de riesgo. Nos ayuda a identificar a pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes y son aquellos que tengan un puntaje mayor o igual a 9 y una glucosa en ayuno mayor a 100. Se sugiere realizar una glucosa plasmática a todos los pacientes que tengan un FINDRIS mayor o igual a 12 puntos. Esto pues va a ser de gran ayuda porque al estar en consulta, no con todos los pacientes tenemos la oportunidad de realizar estudios de laboratorio o un Destructis. Y pues este cuestionario nos puede apoyar. ¿Y no lo tienes el cuestionario? No lo puse. Sería bueno, ¿no? Que Sí. para saber qué preguntas hacen, qué antecedentes te preguntan, etcétera, en el cuestionario, para saber de cuál a cuál es, a cuántos puntos le ponen a cada una de las preguntas. ¿Sale? Sí, ahorita al final si quieren se los muestro y ya Okay. lo revisamos. Ahora, respecto al diagnóstico por laboratorio, no se debe utilizar la hemoglobina glucosilada como tamizaje porque tiene una baja sensibilidad y especificidad en los pacientes que tengan prediabetes. Se recomienda para confirmación, ahora sí, el uso de hemoglobina glucosilada con un valor mayor o igual a 6.5 y nos podemos apoyar con otro valor de laboratorio alterado, como puede ser una glucosa en ayuno mayor a 126. Se recomienda realizar hemoglobina glucosilada para diagnosticar y y también se recomienda la glucosa en ayuno, pero ay, perdón, me estoy confundiendo. Ya te hiciste bolas. Sí. A ver, tranquila. Bueno, sí, se pueden usar las dos, tanto hemoglobina glucosilada como una glucosa en ayuno alta para el diagnóstico, porque ambas son efectivas, pero la diferencia es que hemoglobina glucosilada predice mejor las complicaciones micro y macrovasculares y aunque su costo es mayor, pues nos ayuda a prevenir estas complicaciones y pues puede convertirse en una opción costo-beneficio. También se recomienda usar la curva de tolerancia a la glucosa oral en pacientes que tengan una glicemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 y que muestren preferencia por esta prueba. En este caso, un valor mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas de ingerir una carga de 75 gramos de glucosa nos va a confirmar el diagnóstico. A las 2 horas. Ajá. Bueno, en resumen, por la guía de práctica clínica. ¿Y todo eso dónde está, doctora? Aquí está. Es que no pues, lo puse veo. muy resumido. ¿Mandé? Lo puse muy resumido. O sea, todo eso que estás diciendo debe estar en esta diapositiva. Ajá, bueno, nada más puse como los puntos clave. Ah. Porque como que ando perdido en todo lo que estás diciendo, no lo veo en la diapositiva. Sí, es que nada más puse los puntos clave y ya de ahí me voy guiando. Bueno, también la guía nos dice que, bueno, ya sí como que nos dice que la prueba, el gol estándar es la hemoglobina glucosilada, pero la curva de tolerancia a la glucosa pues nos ayuda a corroborar el diagnóstico. Y únicamente se deberán utilizar criterios de glucosa plasmática y no de hemoglobina glucosilada en condiciones que incrementen el recambio de glóbulos rojos, como pueden ser el embarazo, principalmente en el segundo y el tercer trimestre, la hemodiálisis, transfusiones, tratamientos con eritropoyetina o anemia de células falciformes. Eso es lo que nos dice la guía de práctica clínica. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué nos dice la ADA? Bueno, del lado derecho tenemos a la hemoglobina glucosilada otra vez y la ADA nos dice que debe de ser
mayor o igual a 6.5%, como en la pasada. La glucemia basal en ayuno debe de ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. ¿En cuántas Y, determinaciones? bueno, eso es que dice que se puede hacer si tenemos signos ya, síntomas de diabetes, por ejemplo, las 4 polis, y tenemos una glucosa de, no sé, de 200, ya con eso solo podemos hacer el diagnóstico. Si no, Y si tiene 126, se tiene que repetir por eso la pregunta es, de 2 a 3 veces. ¿cuántas determinaciones como mínimo debes de tener con 126 o más para considerar el diagnóstico de diabetes? Utilizando este criterio. Tienen que ser de 2 a 3 veces. Y Dice si dos o más veces, ajá. ¿no? Y bueno, ya quedamos. También igual utiliza el mismo criterio de la prueba de intolerancia a la glucosa, que tenga valores mayores de 200 después de 2 horas de haber consumido 75 gramos de glucosa. Y la ADA nos dice que ninguna de estas pruebas pues es superior a la otra. Uh-huh. Como mencionaba, todas estas pruebas deben de ser repetidas en 2 ocasiones, salvo que existan signos así inequívocos de diabetes, y tengamos una glucemia al azar. Al azar se refiere a cualquier hora del día mayor a 200. Ya con eso pues es suficiente para confirmar el diagnóstico. Uh-huh. E igual la ADA nos hace hincapié en detectar qué condiciones van a distorsionar los resultados de la hemoglobina glucosilada. Y agrega comparación de la guía de práctica clínica, agrega enfermedades como SIDA, deficiencia de la 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, y ya. Y bueno, en 2019 se cambió el criterio y se incorporó la posibilidad de que podíamos llegar al diagnóstico cuando existan 2 pruebas anormales en la misma o en diferentes muestras sanguíneas, ya sea glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada o intolerancia a la glucosa. En caso de que no existan síntomas de hiperglucemia. Y si estos resultados están como que muy ajustados a los límites, se recomienda que se repitan las pruebas entre los 3 y 6 meses. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, como tamizaje, nos dice que se puede realizar en pacientes asintomáticos a cualquier edad cuando exista sobrepeso u obesidad y algún factor de riesgo para diabetes en todos los adultos de más de 45 años o más. Ajá. Y la que sigue, por favor. Ahora, respecto a los niños, vamos a poder hacer pruebas de tamizaje cuando exista sobrepeso u obesidad. Esto determinado por un índice de masa corporal mayor al percentil 85 para la edad y sexo, o en caso de no tener pues nuestra tablita para ver el percentil, cuando está un 120% por arriba de su peso ideal. Esto sumado a tener 2 factores de riesgo, como pueden ser familiares de primer y segundo grado con diabetes, una etnia de riesgo, y sabemos que pues en México todos tenemos más predisposición para diabetes, signos de resistencia a la insulina, como puede ser la acantosis, o una historia materna de diabetes gestacional. Se pueden iniciar estas pruebas de tamizaje a partir de los 10 años o antes si es que aparecen síntomas. Y en caso de que nuestras pruebas salgan negativas, se tiene que repetir cada 3 años. Esto en caso de pacientes que no tengan síntomas.
Y la que sigue, por favor. Bueno, ya vamos a pasar a la última parte que viene siendo el tratamiento integral. Y en el tratamiento integral se denomina así porque no solamente vamos a tratar la glucemia en sí, sino que vamos a darle tratamiento también a las comorbilidades y vamos a ayudar a detectar y tratar también las complicaciones de la diabetes. Primeramente, los objetivos del control glucémico individualizado vienen siendo el cambio de la dieta, que como anteriormente les había mencionado, la característica más importante es tratar de hacer que nuestro paciente se apegue a una dieta mediterránea en la cual pues la característica más importante viene siendo el consumo de frutas, de verduras, de cereales. Y también inclusive se mencionaba que en la dieta uno de los factores que se puede llegar, una eh, de las indicaciones que se llegan a precisar es también la administración de 1.5 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas en caso de que pues, no presente ninguna enfermedad relacionada con las nefropatías. Y en caso de que sí lo haya, pues ahí tiene que reducirse a un gramo. Otra de las características pues viene siendo el estilo de vida. En el estilo de vida pues viene siendo tanto la modificación y la realización del ejercicio como el cese del hábito tabáquico y también del alcoholismo y entre otros. En cuanto al ejercicio, pues la recomendación que nos hace la guía de práctica clínica es, bueno, en general la literatura nos menciona que son 150 minutos de ejercicio a la semana, aunque la guía de práctica clínica nos menciona que estos pueden estar distribuidos en 30 minutos al día en los 5 días, eh, De la semana. bueno, hábiles de la semana. Ajá. Y bueno, en cuanto a la medicación, pues lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, haciendo referencia al tratamiento de las comorbilidades, tenemos que tratar la dislipidemia, la hipertensión arterial, la obesidad y la coronariopatía. Como bien sabemos, pues un paciente diabético pues presenta predisposición también a padecer estas enfermedades y de la misma forma, a través de estas enfermedades puede desarrollar la diabetes mellitus. Y en cuanto a la detección y el El tratamiento de las... corion, perdón, doctor. ¿Cómo, doctor? Tratar dislipidemia, hipertensión, obesidad y el corion, ¿o qué? Enfermedades del corion, ¿o Coronariopatía. qué? No, perdón, me O equivoqué. sea, coronariopatía. Sí, Bueno, así es. Y bueno, en cuanto a la detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes, esto va encaminado a lo que vamos a ver posteriormente en las siguientes clases, pero aquí ya nos hacía referencia a la retinopatía, a la enfermedad cardiovascular, a la nefropatía, a la neuropatía y otras alteraciones que pueden afectar directamente al paciente en sí. Otra de las características es que también este tratamiento integral no solamente se va a enfocar en el paciente, sino que también nos tenemos que enfocar al ámbito pues, social y psicológico. Y en este, pues, tenemos que hacer participación también de la familia para que pues, el paciente pueda eh, proseguir con el control glucémico individualizado por medio del ejercicio y los cambios del estilo de vida. También nos mencionaba que el paciente debe de ser motivado y pues esto más que nada en todas las revisiones o todos los chequeos que se hagan de forma trimestral, pues tenemos que ayudar a nuestro paciente a que siga con este control. muy bien. Y bueno, después tenemos ahora los fármacos. Aquí los fármacos pues son vastos y bueno, aquí lo que pues me dediqué fue a investigar esta tabla en la que pues ayuda muchísimo porque nos ayuda también a identificar de forma más rápida cuál es, de puntos muy específicos, la acción y los ejemplos de los fármacos y todo. Entonces, por ejemplo, primeramente vamos a tener el de primera mano, vaya, que viene siendo las biguanidas, que este se va a encargar de la disminución de la producción hepática de la glucosa. El ejemplo, pues, viene siendo la metformina. Y este es un fármaco muy bueno debido a que nos va a producir una disminución de la hemoglobina glicada de entre 1 a 2%. En cuanto a las ventajas, viene siendo de que se considera que tiene bueno, de que no afecta directamente al peso, también de que no causa hipoglucemia, es de bajo costo y además de que se tiene una amplia experiencia con este fármaco. Y bueno, también se ha asociado a la disminución de eventos cardiovasculares. Aquí lo importante también se mencionaba es que encontré que en otras bibliografías luego se refieren que llega a haber una disminución del peso, pero de forma leve. Y bueno, en cuanto a las desventajas del fármaco, pues vienen siendo que este puede producir diarrea, náuseas y puede predisponer a la aparición de acidosis láctica. En cuanto a las contraindicaciones, pues aquellos pacientes que presenten una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos sobre 100 mililitros en varones o en mujeres que sea de 1.4. Otra de las características pues viene siendo
que en aquellos pacientes que presenten una insuficiencia cardíaca congestiva, pues va a estar contraindicado. Una parte que había leído, recuerdo muchísimo que mencionaba que en aquellos pacientes que se les iban a realizar estudios de contraste radiográfico y pacientes que iban a estar hospitalizados, se suspendía el uso de la metformina y se administraba el uso de la insulina. Y ya una vez que ya eran dados de alta, pues ya se les regresaba a su régimen. Y tampoco le vamos a dar este tratamiento a los pacientes que presentan acidosis. Así es. En cuanto Como a los de la... COVID, ¿no? Así es. Ajá. Y en cuanto a los inhibidores de la glucosidasa alfa, aquí tenemos que este va a provocar una disminución de la absorción de la glucosa. Esta disminución de la absorción de la glucosa, pues lo va a realizar por medio de, bueno, de la inhibición de, como su nombre lo dice, o sea, la absorción específicamente en el intestino. ¿Esto qué me va a llevar a cabo? Pues me va a llevar a mis desventajas, que viene siendo de que si se queda esa glucosa en el lumen intestinal, pues esta va a ser posteriormente fermentada por las bacterias residentes ahí. Entonces esto me va a producir la flatulencia y pues otra de las características de este fármaco vienen siendo la anormalidad en las pruebas de función hepáticas. Ajá. Otra, bueno, la característica aquí pues viene siendo que este fármaco va a estar carente en cuanto a la disminución de la hemoglobina glicada, ya que solamente va a tener una acción de 0.5 a 0.8%. Y los ejemplos más característicos que tenemos pues viene siendo la acarbosa y miglitol y también la buglibosa. Y bueno, en cuanto a las ventajas, que bueno, fue lo único que no mencioné, fue que reduce la glucemia postprandial y las contraindicaciones también, que no se va a dar en aquellos pacientes que presenten enfermedad renal o hepática. Y ahora vamos con los inhibidores de la dipeptidasa 4, que esto más o menos nos lo estaba mencionando también esta Linda anteriormente, que estos, pues ya como anteriormente también lo mencionó, la dipeptidasa se va a encargar de degradar el GLP-1, y este GLP-1 normalmente se encuentra, bueno, o sea, hablando fisiológicamente, el GLP-1 tiene una vida media más o menos de 5 minutos. Entonces, por medio de la inhibición de la dipeptidasa, vamos a prolongar más la acción de este GLP-1. En cuanto a los ejemplos, pues tenemos todas las gliptinas, alogliptina, nagliptina, gemigliptina, linagliptina, saxagliptina y entre otros. Y aquí, pues la característica viene siendo de que igual va a tener una reducción escasa de la hemoglobina glicada, que es 0.5 a 0.8%. Son mejores tolerados y no causan hipoglucemia. Y en cuanto a las contraindicaciones, es que pues, se va a administrar en menor dosis en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal. También se ha asociado a un incremento, un mayor riesgo, perdón, en la insuficiencia cardíaca. Y también existe como una interacción que, bueno, más que nada una asociación con la producción de angioedema con los inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, esto es lo más característico de este fármaco. Después tenemos a los secretagogos de las insulinas, que estos tenemos dos, los sulfurinureas y los no sulfurinureas. Sabemos también que, bueno, esta Linda también nos había comentado, de que lo que van a hacer es que van a actuar sobre SUR1. Esto lo que va a provocar es la inhibición de la salida de los canales la inhibición de salida de potasio a partir de los canales de potasio dependientes de ATP, por lo cual pues esto va a provocar posteriormente mediante la vía de señalización la liberación de calcio, la entrada de calcio a la célula y la liberación de calcio de los sarcómeros, y esto posteriormente lo que va a provocar pues la secreción de insulina. Por eso son secretagogos de la insulina, vaya. Entonces, de aquí tenemos que la característica importante es que las sulfonilureas, que vienen siendo la glibornurida, la gliclazida, glimepirida y pues entre otros los que pueden observar ahí, estos pues tienen una acción muy parecida en cuanto a la disminución de la hemoglobina glicada como la metformina, ya que va a disminuir entre 1 a 2. El inicio aquí va a ser de acción rápido y va a producir menor glucosa postprandial, y también se menciona que es de bajo costo. Es la gran característica que lo podemos diferenciar de los secretagogos no sulfonilureas, ya que aquí con ellos lo que va a tener es que también va a haber una disminución, o bueno, a comparación de las sulfonilureas, la hemoglobina glicada pues va a tener menos acción, es de 0.5 a 1, y el inicio igual, o que tiene la misma característica de que tiene el inicio de acción rápido, menor glucosa postprandial, pero aquí la característica es que no es de bajo costo. Y finalmente ambos pues, pueden producir hipoglucemia. A diferencia de las sulfonilureas, estas pueden producir aumento de peso.
pero ambas en contraindicaciones pues van a ser la enfermedad renal hepática o la enfermedad renal o la enfermedad hepática. En cuanto a los inhibidores del contratransportador 2 de sodio glucosa, pues lo que van a producir es el aumento de la excreción urinaria de glucosa. Y pues al aumentar esta excreción urinaria de glucosa, pues me puede predisponer al desarrollo de infecciones urinarias y vaginales y bueno, a presentar deshidratación, porque como bien sabemos, pues la glucosa va a acarrear más moléculas de agua y esto se va a llevar consigo pues toda esta agua. Y va a aumentar también la tendencia a desarrollar hiperpotasemia. En los ejemplos aquí tenemos que es la canagliflozina, la dapagliflozina y la empagliflozina. La acción en cuanto a la hemoglobina glicada es de 0.5 a 1 y la característica importante es que viene siendo independiente de la secreción y acción de la insulina. Y en cuanto a las contraindicaciones, pues son aquellos pacientes que presenten una insuficiencia renal moderada y además de que se tiene una experiencia clínica limitada, perdón. Y después tenemos las tiazolidinedionas, que estas, pues, lo que van a producir es la disminución de la resistencia a la insulina y un aumento de la utilización de la glucosa. Los ejemplos que tenemos, la rosiglitazona y la pioglitazona, que tienen una acción para disminuir la hemoglobina glicada de 0.5 a 1.4. La ventaja es que van a reducir los requerimientos de insulina. La desventaja viene siendo de que bueno, provocan edema periférico, pueden predisponer al desarrollo también de la insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de peso, fracturas y edema macular. Entonces no se le va a dar a aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva y tampoco enfermedad hepática. Oye, ¿dónde quedó la glibenclamida? Ándale. Están, ¿no? Las Está en donde sulfonilureas. dice secretagogos. La glibenclamida es una de las que más utilizamos en aquellos tiempos. La glibenclamida. Incluso todavía se vende la glibenclamida. ¿En qué grupo está? En la las sulfonilurea. Sulfonilureas. Es una sulfonilurea A. Sí, porque ahí no la veo tampoco. Sí, Muy viene el grupo, utilizada, pero no dice. Sí, no dice. Muy bien. Y bueno, los que les mencioné anteriormente eran los orales y ahora vamos con los parenterales. En los parenterales menciona los agonistas de la mirina y esto lo que va a hacer es que va a alentecer el vaciamiento gástrico y va a disminuir la acción del glucagón. Lo que va a hacer es que, pues al alentecer este vaciamiento gástrico, va a provocar también que otros fármacos disminuyan su absorción y es por ello que pues, no se recomienda tanto. Entre las ventajas que tenemos es que va a reducir la glucemia postprandial y además va a provocar una pérdida de peso. Y las ventajas vienen siendo de que va a ser una inyección y además de que efectos adversos pues vienen siendo la náusea y aumenta el riesgo de hipoglucemia si se administra con insulina. Y la acción que va a tener en la hemoglobina glicada va a ser una reducción de 0.25 a 0.5. En cuanto al agonista de receptor de GLP-1, aquí pues va a tener va a provocar un aumento de la secreción de insulina, una disminución del glucagón y va a retrasar también el vaciamiento gástrico y va a producir estado de saciedad. Entre los ejemplos que tenemos, pues la exenatida, la liraglutida y la dulaglutida, en las cuales pues su acción en la hemoglobina glicada va a ser de 0.5 a 1%. Las ventajas que tenemos es que va a provocar pérdida de peso y no va a causar hipoglucemia. Y bueno, las desventajas viene siendo de que igual viene siendo una inyección y que va a causar como efecto adverso la náusea y además de que se administra con los secretagogos de insulina puede provocar un riesgo de hipoglucemia. Y aquí no se va a administrar en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal, fármacos que también reduzcan la motilidad gastrointestinal y se menciona que tampoco se le administra a personas que tengan carcinoma medular de la tiroides. En cuanto a la insulina, pues aquí la insulina va a tener las actividades de la insulina y estas van a ser el aumento de la utilización de la glucosa, la disminución de la producción hepática de la glucosa y también va a tener otras acciones anabólicas. Pues se menciona que en la hemoglobina glicada pues no va a tener un parámetro limitado. En cuanto a las ventajas es que tiene un perfil de seguridad conocido, las desventajas es que viene siendo una inyección y provoca el aumento de peso y la hipoglucemia.
Y bueno, esto también lo veremos un poquito más a detalle ahorita, pero la siguiente parte que nos menciona esta tabla viene siendo el tratamiento nutricional, médico y también la actividad física, que como, bueno, lo que va a provocar es la disminución de la resistencia a la insulina y el aumento de la secreción de la insulina. Y posteriormente esto lo vamos a ver beneficiado por medio de la disminución de factores de riesgo para producir diabetes mellitus y también factores de riesgo cardiovasculares. En cuanto a la disminución de la hemoglobina glicada, se menciona que es de 1 a 3%. Y bueno, esto va a consistir en dietas de baja en calorías, baja en grasa y también de que realicen ejercicio. El problema aquí pues va a ser que las personas no lo van a cumplir de la forma pues como uno esperaría y pues el éxito pues es a largo plazo. ¿Cómo este tratamiento nutricional y la actividad física tienen mayor efecto sobre la hemoglobina glucosilada, ¿no? Que cualquier otro de los fármacos, ¿verdad? Sí, así Por es. eso es importante ser muy insistente con los pacientes en la dieta y en el ejercicio. No hay más. ¿Sale? Sí. Y bueno, ahora en cuanto a las insulinas, pues tenemos aquí la división de acción corta y de acción larga. En de acción corta, pues tenemos las tres primeras características que son más rápidas, la aspar, glulicina y lispro, los cuales van a tener un inicio menor a 15 minutos. El pico máximo se menciona que va desde la media hora hasta la 1 hora y media y va a tener una disminución efectiva entre las 2 horas a las 4 horas. La simple regular, esta empieza con, bueno, el inicio va a ser a la media hora y puede llegar hasta la 1 hora. El, el pico va a ser entre las 2 y las 3 horas y la duración efectiva va a ser de entre 3 a 6 horas. En cuanto a las de acción larga, tenemos tres, que es Detemir, Glarlina y NPH. Detemir, la característica que tiene es que el inicio va a ser de entre 1 a 4 horas. Aquí no es muy característico que se llame de que exista un pico máximo, sino más bien se menciona que es un pico mínimo. Y aquí la duración efectiva va a ser de entre 12 a 24 horas y esto va a depender de la dosificación. La glarlina, por ejemplo, aquí se menciona que el inicio va a ser de 2 a 4 horas. Igual tiene más que nada, en vez de un efecto máximo, va a tener un efecto mínimo como pico. Y la duración efectiva va a ser de 20 a 24 horas. Mientras que la NPH, el inicio va a ser de 2 a 4 horas, el pico máximo es de 4 a 10 horas y la duración efectiva viene siendo de 10 a 16 horas. Y también tenemos las combinaciones de la insulina, que vienen siendo los esquemas de 75-25, en la cuales va a incluir 75 de lisproprotamina y 25 de lispro. Aquí el inicio va a ser igual menor a 15 minutos. El pico va a tener dos picos máximos, por eso se conoce como pico dual, en el cual el primer pico se va a dar de entre 2 a 3 horas y el otro se va a dar varias horas después. Y la característica aquí es que la duración efectiva va a ser de entre 10 a 16 horas. Después tenemos el esquema 70-30 que va a incluir 70% de aspar, protamina y 30% de aspar. Esta igual tiene un inicio menor a 15 minutos, igual un pico dual y la duración efectiva va a ser de 15 a 18 horas. El esquema 50-50, que viene siendo 50 lispro protamina y 50% lispro, de la misma forma tiene una acción rápida de menos de 15 minutos, un doble pico y va a durar de 10 a 16 horas. Y finalmente tenemos el esquema 70-30 que va a incluir 70% de NPH y 30% de insulina simple, el cual va a tener un inicio, perdón, de la media hora a la 1 hora. El pico máximo pues igual es dual y finalmente tenemos que va a tener una duración efectiva de 10 a 16 horas. Muy bien. Y bueno, ahora vamos con lo que nos recomienda la guía de práctica clínica. Y bueno, en la guía de práctica clínica, el algoritmo, así es. El algoritmo lo que nos menciona es que, bueno, va a llegar nuestro paciente y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una evaluación clínica. Y aquí vamos a determinar si se encuentra estable o inestable. En caso de que se encuentre estable, vamos a ir a la consulta nutricional, vamos a hacer el cambio intensivo del estilo de vida y vamos a darle como primera instancia el uso de metformina. Aquí nos plantean tres contextos. El primer contexto es que en caso de que mi paciente se encuentre con una hemoglobina glicada menor o igual a 7.9%, yo me voy a mantener con la monoterapia. Esta monoterapia pues, va a consistir de la administración de metformina de 850 miligramos y se puede considerar en caso de que exista una alergia a la metformina o que exista una insuficiencia hepática, la administración de sitagliptina.
Y aquí la característica importante viene siendo de que vamos a pasar por varios como puntos en los cuales si cumple la glucemia recomendada, se va a ir a seguimiento trimestral, pero si no lo cumple, vamos a ir hacia la terapia doble. Entonces, por ejemplo, en caso de que no la cumpla, nos vamos a la terapia doble y empezando en la terapia doble tenemos dos tipos de pacientes, los que nos llegaron que no cumplieron con la monoterapia y el paciente que tiene una hemoglobina glicada que se encuentra entre 8 a 8.5%. En esta terapia dual, lo que se menciona es que de primera instancia vamos a tener la administración de metformina más la administración de glibenclamida de 5 miligramos. Lo máximo que podemos administrar son 15 miligramos sobre decilitro, el cual está dividido en dos tomas, o podemos administrar, en vez de glibenclamida, pioglitazona con 15 miligramos cada 24 horas. Como máximo tenemos 45 miligramos por día y aquí tenemos que tener precaución porque esto puede predisponerme al desarrollo de una insuficiencia cardíaca congestiva o un edema. Y también tenemos la opción de la sitagliptina de 100 miligramos cada 24 horas como máximo. Y aquí, bueno, volvemos a pasar por el siguiente punto de que si cumple la glucemia recomendada, lo veremos a nuestro paciente en seguimiento trimestral, pero si no lo cumple, vamos a ir a la terapia triple o a la insulina. Y bueno, entonces en la terapia triple al inicio vamos a tener los dos tipos de pacientes, los que vienen de la terapia dual y los que tienen una hemoglobina glicada que se encuentra entre 8.6 a 8.9%. Aquí la terapia triple, primeramente nos menciona o nos hace como esta indicación de que si el paciente prefiere mejor utilizar la terapia con insulina, pues nos refiramos directamente a la terapia. Pero si en caso de que no lo requiera o no lo precise como tal, nosotros vamos a seguir con las combinaciones recomendadas, que la primera que nos dan es la metformina, glibenclamida y pioglitazona, o metformina, glibenclamida, sitagliptina, o en caso de que también podamos utilizar la metformina con glibenclamida más insulina o metformina con pioglitazona más insulina. Y bueno, si cumple con la glucemia recomendada, pues nos vamos a ir a seguimiento trimestral, pero si no la cumple, ya nos vamos a ir directamente al iniciar la insulina con NPH. Aquí lo que nos dice es que tenemos ahora tres tipos de pacientes. Uno que no cumplió con la terapia triple, uno que no aceptó pues realizar la terapia triple y el otro pues viene siendo los pacientes inestables que vienen con una hemoglobina glicada mayor a 9% o una glucosa mayor a 300 miligramos sobre decilitro y que presente sintomatología. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a administrar metformina como dosis inicial y también le vamos a dar insulina NPH a 10 unidades internacionales o le podemos dar insulina NPH dependiendo del peso multiplicado por 0.2. Y bueno, aquí lo importante es que tenemos que ir ajustando las dosis o el esquema de tratamiento dependiendo a los requerimientos de nuestro paciente, lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Cómo Al vamos a hacer? multiplicarlo por 0.2 el peso Ajá. para sacar la insulina basal, los requerimientos de insulina basal, ¿no? Sí, doctor. Ok, de acuerdo al peso. Y empiezas con una dosis del 30%. O sea, no le vayan a dar toda la dosis completa de insulina basal, porque luego les hace hipoglucemia. Pueden empezar con el 30% del total de los requerimientos o la insulina basal que necesita el paciente con la fórmula de 0.2 por kilogramo de peso. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Bueno. Y bueno, para ajustar las dosis, pues vamos a verificar si nuestro paciente cumplió las metas cumplidas, que viene siendo reforzar los cambios del estilo de vida y la revisión trimestral. En cuanto a las metas de control, que haya disminuido la hemoglobina glicada a menos de 7%, perdón, o una glucosa capilar preprandial que se encuentre entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro, o una glucosa capilar postprandial que se encuentre menor a 180 miligramos sobre decilitro. En caso de que nuestro paciente no tenga las metas cumplidas, vamos a realizar una lista de verificación para escalar el tratamiento. Esta lista de verificación consta de 4 puntos. La primera viene siendo valorar la bitácora de glucosa capilar, en la cual le vamos a pedir a nuestro paciente que constantemente se esté tomando su glucosa para llevar más o menos, para llevar más o menos una vigilancia. En cuanto al punto número 2, nos menciona que tenemos que hacer una búsqueda intencionada de los síntomas de hipoglucemia. El punto 3 es valorar el apego al tratamiento y los cambios del estilo de vida. Y finalmente el punto 4 es descartar las infecciones agudas. Y ahora viene sobre la administración de la insulina.
Aquí nos dice que primero lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar la acción de la insulina. Vamos a iniciar con una insulina de acción intermedia por medio de las noches o una hora antes de acostarse, o con una insulina de larga duración por las mañanas. Y aquí, bueno, lo que nos menciona es que se puede iniciar con 10 unidades o 0.2 unidades por kilogramo. Aquí tenemos que checar la glucosa en ayuno de forma diaria e iniciar la dosis, y que usualmente pues, es de 2 unidades internacionales cada 3 días, hasta que los niveles de ayuno pues, ya se empiecen a encontrar en el rango que nosotros queremos, que es de entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro. También podemos ir aumentando la dosis cada vez que, por ejemplo, no se cumpla esto que queramos, o sea, que se encuentre una glucosa en ayuno mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, nos refiere que podemos utilizar 4 unidades cada 3 días. Aquí, por ejemplo, nos hace la diferencia de que si ocurre un estado de hipoglucemia o los niveles de glucosa en ayuno son menores a 80 miligramos sobre decilitro, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a reducir la dosis y al acostarse el paciente. Y bueno, aquí lo que vamos a disminuir son 4 unidades o 10%. Y aquí lo que nos dice es que depende de cuál sea la mayor. Y bueno, en caso de que la hemoglobina glicada se encuentre mayor o igual a 7% después de 3 meses, vamos a ir a la siguiente parte, que viene siendo si la glucosa en ayuno se encuentra dentro del rango de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, pues lo que debemos aquí repasar es el almuerzo, la cena y el acostarse. Y dependiendo de los resultados que nos salgan de la glucosa, vamos a añadir una segunda inyección, que esta puede iniciarse de 4 unidades y añadir 2 unidades cada 3 días, hasta que la glucosa ya se encuentre en el rango que nosotros queremos. Entonces nos dan los tres contextos. El primero, que es una glucosa prealmuerzo, que se encuentra fuera del rango. Pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a añadir insulina de acción rápida en el desayuno. En el caso de que existe una glucosa precena fuera del rango, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir insulina NPH con el desayuno o una insulina de acción rápida en el almuerzo. Y finalmente tenemos el de la glucosa antes de acostarse. Si esta se encuentra fuera de rango, vamos a añadir una insulina de acción rápida en la cena. Entonces después nos vamos a ir al siguiente punto, de que si nuestro paciente presenta una hemoglobina glicada mayor o igual a 7% después de 3 meses, en caso de que no sea así, nos vamos a ir a continuar el régimen y checar la hemoglobina glicada cada 3 meses, como lo hacemos siempre. Pero en caso de que siga con estos problemas, vamos a tener ahora que reevaluar la glucosa antes de las comidas. Y si esta se va a encontrar fuera de rango, vamos a tener que añadir otra inyección. Y si la hemoglobina glicada se encuentra fuera de rango, tenemos que evaluar los niveles postprandiales a las 2 horas y ajustar otra vez la insulina de acción rápida preprandial. Entonces, básicamente viene siendo todo esto. Muy bien. Ahora, ¿la glucosa postprandial se toma cuánto tiempo después? A las 2 horas. A las 2 horas. Es que luego se la toman a las 4 o se la toman luego. Y el criterio es después de 2 horas, ¿no? Ya, bueno, ya lo dijiste aquí. Está bien, síguele. Y bueno, ya finalmente aquí les agregué los fármacos que nos refiere la guía de práctica clínica con su presentación y la dosis diaria. Y bueno, la potencia de cada uno de ellos. Ya para ya no mencionarlos porque creo que ya llevamos muchísimo tiempo. Ya tengo hambre. Ya Está finalmente. bien, está bien. Bueno, nada más quedó pendiente de que agregamos lo de la encuesta que había mencionado anteriormente, ¿no? Ajá. Pero ya le agregué a la presentación, así que si la quieren checar, pues ahí va a estar. Muy bien. Muy bien, alumnos, me gustó su clase. Ay, Noemí. Mande. Noemí, ¿te parece a una de la televisión? Naomi. Digo, Naomi. Ok. Muy bien. Me gustó la clase. Estuvo muy bien, muy didáctica, completa. Faltan algunos detallitos chiquitos, pero bueno, estuvo muy bien. ¿Alguna otra cosa, niños? Pues, Yo le había preguntado, doctor, si en los factores de riesgo había mencionado al síndrome de ovario poliquístico, y eso es por la resistencia de insulina que tiene el síndrome o por qué. Así es. ¿Sí? Ok. Así es, doctora. ¿Qué más, Gracias. niños?
¿Nadie más? Creo que no, doctor. Muchas gracias. No, doctor, gracias. Gracias. Bueno, espero que le hayan entendido, niños. Sí, sí estuvo Buena bastante. clase. ¿Cuándo nos toca otra vez? Nos toca el lunes, me parece. Nos toca el tema Martes. ¿El martes? No, sí, porque Sí, mañana. según calendario es hasta el martes. Marca que el lunes no tenemos clase. Es que Ok, el lunes es sí, festivo, mayo, ¿no? ¿verdad? Sí, perdón, no es que me confundí. Entonces, el martes es complicaciones crónicas macrovasculares y microvasculares. Ah, muy bien. Perfecto, mándenme, los que tienen el tema, mándenme con tiempo la clase para revisarla, por favor. Sí, doctor. Bueno, ¿A dónde se la mandamos? mándenme al WhatsApp, por favor.